Fue la, exactamente. fue la que salió con la idea, pero ese también le siguió la jugada a la mamá. Y a sabiendas hasta se puso una, porque era como muy peludo el hermano, se puso un lienzo como de piel para que lo tocara el papá y dijo que era su hermano, o sea, lo engañó. Lo que pasa es que su papá estaba ciego, o sea, ya estaba bien viejito y ya no veía. Pero la mamá fue la que empezó con todo el engaño, pero le siguió también el hijo, o sea, los dos eran cómplices, los dos Es eran que cómplices. exactamente, o sea, si nosotros nos vamos a ver el entramado de esta historia, es muy compleja, porque Dios ya había definido al hijo menor como el heredero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la palabra de Dios dice que el padre amaba a Esaú y Rebeca amaba ¿a quién? ¿Es Jacob? ¿Quién es? A Jacob, A sí. Jacob. Ella amaba a Jacob. Entonces, cuando él diera la bendición, él iba a ser tomado por el Espíritu Santo y él no podía oponerse a los designios de Dios. No podía. O sea, Dios ya tenía definido. Entonces, Rebeca, la madre, no sí es la madre Rebeca, ¿verdad? No estoy equivocada. No, Rebeca era la La esposa. La esposa, ajá, esposa. Entonces, ¿y quién es la esposa de la mamá de Jacob? la esposa de su papá, no me Ok. acuerdo. Es que son nombres que siempre tenemos en la cabeza y yo no sé por qué de repente se nos van. Pero Y bueno, los dos, ajá. Era Raquel. a Raquel. Raquel, gracias. Raquel no confía en Dios. O sea, si ustedes se dan cuenta, Raquel no confía en Dios. Fíjense, Raquel también tardó muchísimos años en dar a luz, pero el papá nunca tomó otra mujer, nunca. No se desesperó diciendo, ay, no vamos a tener el hijo de la promesa. ¿Dónde está el hijo de la promesa? No, tenemos que buscar el hijo de la promesa. No, Es que, él, hermanita, y fue una prueba muy difícil porque ya estaban bien viejitos también. O ya sea, estaban viejos. A ver, sí, cuando se casan, ¿cuántos años tenía él? pues 40, 40 ajá, años. O sea que ya no era un jovencito, ¿verdad? ya no Claro, era joven, ajá. claro, hermano, que no era un jovencito, pero recordemos que en aquellos años tenía poco tiempo que había pasado el diluvio, no eran tantos años. Cuando nace Abraham, me parece que, no sé si es en ese año o un poco antes que muere este Noé, y Sem todavía vivía. Hay teorías que llegan a decir que que el sacerdote, ¿cómo se llamaba el sacerdote al que Abraham le da los diezmos? Era Set, Sí. porque él todavía estaba vivo. Esa es una teoría, no podemos saber, pero lo que sí podemos saber es que sí existía gente que sí amaba a Dios y que sí lo seguía. En medio de tanta idolatría, porque aparece este personaje. Ahora, Hermanita, sí, hermano. disculpe. En el Génesis 27, Ujú. 6, ahí dice Rebeca. Habló a Jacob, su hijo. Rebeca, Es Rebeca. Sí, es hermanita. Rebeca. Ah, ok, Sí. sí, sí, era Rebeca. Bueno, es que hay hermanos, como a mí de repente se me van las ideas, por eso tengo que confirmar con ustedes. Bueno, el asunto aquí está en que ella no confía en Dios, no tiene la misma fe que su esposo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Él espera, el padre espera. Y porque me parece que son alrededor de 40 años también los que tienen que esperar para que nazca el hijo. Y y pues tienen 2 hijos, ¿verdad? Nada más hay que confirmar que es eso. Pero entonces ya ellos tenían 80 años cuando tuvieron a sus hijos. Melquisedec, Melquisedec es el que da A quien que se le le da da. los 10. Exacto. Te lo Entonces les acabo de decía, decir. Melquisedec, hay una teoría que dice que pudiera ser Set, Sem, ¿no? Sem, el hijo de Noé. Noé ya había muerto, pero él no. Entonces, por ahí hay esa idea, pero eso no está confirmado, ni la hermana Elena nos dice. De hecho, la hermana Elena habla muy poco acerca de Melquisedec. Y hay un testimonio que dice que era el mismo Cristo, pero bueno. Entonces, espérenme, ¿a qué edad? Vamos a preguntarle a Google, ¿a qué edad, este, na- a qué edad de Israel, ¿verdad? No, Isaac. Israel era Isaac, Isaac, ¿no? Le cambió el nombre de Israel. Dios le cambió el nombre. Jacob se volvió Israel, ¿no? ¿Fue Jacob? Ujú. Jacob se volvió Israel. No. Y de ahí viene la tribu de Israel. Sí, ¿verdad? Porque tiene 12 hijos y de ahí son las 12 tribus. Bien, entonces este es Isaac porque su hermano era Ismael. Hasta parecemos nuevos hermanos. Sí, Ok, entonces, bueno, ya tienen a sus hijos, ¿no? Entonces, él esperó que la promesa se cumpliera. Si él tenía, aquí dice que fueron 20 años, 20 años, entonces él tenía 60 años. Ya para este tiempo, ellos ya eran grandes, no tengo idea de la edad, pero ya estaban grandes, digamos unos 20 o 30 años. Entonces, él no hace nada, pero cuando él escucha la voz de su hijo que está suplantando a Esaú, él se da cuenta que no es Esaú. Dice, dame tus manos. Y lo toca. Queridos hermanos, ¿por qué él, al escuchar la voz, no dijo, no puedo bendecirte? Porque no es la voz de Esaú. Cuando una persona pierde un sentido, los otros sentidos se agudizan. Una persona que pierde la vista tiene el oído al máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un sentido, el cuerpo lo que hace es que para su autoprotección, el espíritu de supervivencia, entonces hace que los demás sentidos cubran esa necesidad que no puede ser cubierta. Entonces, cuando una persona pierde la vista, el oído el padre en este caso no tendría que haber dado la bendición, porque dio la bendición por obra del Espíritu Santo. Entonces, si Rebeca no hubiera actuado de esta manera, él, y Jacob no la hubiera obedecido, la bendición habría sido la misma. Recordemos lo que pasa cuando muere Israel ya. Antes, él le da la bendición al hijo menor de José.
Y entonces José se enoja y le cambia la mano a la cabeza de su otro hijo. Y él dice, y él jala su brazo y vuelve a tocar al hijo menor. Porque estas bendiciones en realidad eran profecías que se iban a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que, que Dios ya había designado a Jacob como su primogénito, el primogénito de esta familia. Sin embargo, el pensar que uno puede hacer más, puede uno ganarle a Dios, pues eso nos trae muchas consecuencias muy tristes, hermano. Y yo creo que todos en nuestras vidas podemos hablar de un momento en que pensamos que Dios no podía hacer algo y entonces lo actuamos nosotros. Y cuando nosotros nos actuamos sin la guía y la dirección de Dios, todo sale mal. Y no solamente en nuestras vidas, también lo podemos ver en la vida de nuestros hermanos, sobre todo a estas alturas de la vida, cuando ya han pasado las decisiones más importantes que teníamos que tomar y vemos a nuestro alrededor a las personas, a nuestros amigos del pasado y vemos la, los frutos que dieron las decisiones y nos damos cuenta, porque tristemente todo lo entendemos a la luz de la palabra. Cuando no nos apegamos a eso en nuestras vidas, los resultados no son los mismos. Y volviendo a este estudio, dice, el sacerdocio permaneció firme en la familia de Aarón hasta el pecado de Elí. ¿Cuál fue el pecado de Elí, hermano? Bueno, ahorita lo vamos a ver. El pecado de Elí y sus hijos, cuando hubo entonces que transferirlo, el sacerdocio, por algún tiempo a Samuel, ¿ok? Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo que puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Nuestro Dios es tan maravilloso. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas que tú no has conocido. Miren, Pecado de Elí, hermanita. sí, Pecado de hermano, Elí. Pecado de Elí es no haber corregido a sus hijos. Cuando exacto, Ajá. exactamente. Nunca puso límites. Ese es el pecado de Elí. ¿Y qué perdieron, hermanos? La vida. Perdieron la vida, perdieron el sacerdocio. Ellos perdieron el sacerdocio. Ellos venían en una línea directa de Aarón, pero no era la única línea, había más. Recordemos que el sacerdocio se le dio solamente a la familia de Aarón. Entonces, cuando Elí y sus hijos son desechados, entra Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel es hijo de una mujer que tenía un esposo. Iban cada año al templo y alababan a Dios. Ella empieza a orar, ¿verdad? Y empieza a derramar su alma, dice la palabra de Dios, y llega el sacerdote Elí y le dice que se vaya porque está borracha. ¿Cómo borracha va a estar ahí? Y ella dice, no, yo no estoy ebria, yo estoy derramando mi alma a Dios. ¿Cómo habrá ella llorado? ¿Cómo habrá ella suplicado a Dios en una agonía? Porque ella no tenía hijos, hermano. Entonces ella le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar toda su vida a ti.
Y ese es el hijo, ese es Samuel, quien hace las veces de sacerdote cuando Elí, que es directo de Aarón, y sus hijos son desechados. Entonces ella regresa a su casa y Dios le concede ese deseo de su corazón. Y ella le entrega a su hijo porque ella lo lleva al templo y él se queda ahí desde que, me parece que desde que es destetado. Y él vive ahí y es un niño obediente porque su madre le ha dicho que sea obediente al sacerdote. Y él fue mejor que los hijos de Eli. Recordemos que siendo el pequeño, Dios se le manifestó, porque también fue profeta de Dios. Sí, no estoy equivocada, ¿verdad? Sí, estamos bien. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. ¿Qué me iba a decir, hermano? No, aquí está bien. Ok, bien. Ahora vamos a ver el pecado de Eli, la impiedad, el libertinaje. Este es el de Patriarcas y Profetas. Y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran cargos sagrados, al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto. Quedó ciego con respecto a sus pecados. Pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. El pueblo se quejaba de sus actos y de violencia, y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No se atrevió a callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando únicamente en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar, ni quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de sus pecados. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio. Recordemos que la primogenitura se perdía. ¿Qué simbolizaba la primogenitura? Ser el sacerdote de su familia. Entonces, aquí pasaba lo mismo. Ellos eran sacerdotes y por el mal camino que habían tomado de pecado, debían ser, este, destituidos, ¿verdad? Debían ser destituidos. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar ni quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de su pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Él no lo hizo, ¿verdad? No los destituyó. Vino Dios y los tuvo que destituir. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio a Dios y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descubrió su obra, Dios se hizo cargo de la situación. Ok, entonces ahí ya vemos que ellos pierden el sacerdocio por su vida de pecado. Ahora vemos, Abiatar es otro que es sumo sacerdote y es expulsado en cumplimiento a la profecía dada a él. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová delante de David, mi padre. Está hablando Salomón. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre.
así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de él en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, y si bien no se había adherido a Absalón, huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está ocurriendo es que Abiatar fue sacerdote que estuvo del lado de David. En su huida y en su peregrinar, Abiatar estuvo con él. Entonces fue sumo sacerdote cuando fue el tiempo del rey David. Pero Dios había designado a Salomón como rey de Israel. ¿Quiénes eran en aquellos tiempos los que se comunicaban con Dios? Pues eran los sumos sacerdotes. Ellos tenían el Urim y el Tumim. Ellos tenían los oráculos para hablar con Dios. ¿Cómo pues un sumo sacerdote podía actuar en contra de la voluntad de Dios si el sumo sacerdote era el indicado para dar las indicaciones de Dios a los hombres, al pueblo? No podía ser, queridos hermanos. Sin embargo, él se puso del lado del hermano de Salomón que quería el trono de Salomón. Cualquier persona en su sano juicio, cualquier sacerdote en su sano juicio hubiera dicho, imposible estar del lado de alguien que no ha sido ungido por Dios, que no ha sido elegido. ¿Por qué, hermanos? Porque no puede un hombre ganarle a Dios. Queridos hermanos, ¿cómo la criatura se puede comparar con el Creador? Jamás. Nosotros somos criaturas y no tenemos poder alguno en nuestro cuerpo para ir en contra de una decisión de Dios. Es una locura. Si Dios decide algo, simplemente así es. Y él se puso en contra de la voluntad de Dios. Obviamente, su actitud no iba a ser sancionada por Dios. Hay otro sumo sacerdote que desempeñaba, dice aquí, pero Sadoc, que desempeñaba el papel de sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón, pensaba muchos que era nieto de Elí. A medida que los israelitas se alejaban de Dios, el sacerdocio se corrompió hasta que en los tiempos de Cristo era adquirido mediante de la compra a través de dinero. ¿Qué era esto? La corrupción. Dios designó que el sumo sacerdote debería representar de una forma más cercana a Cristo. Hermanos, ¿Cristo alguna vez estuvo en contra de lo que el Padre decidió? Jamás. Un sumo sacerdote, ¿qué es el tipo del sumo sacerdote real que es Cristo? Jamás podría ponerse en contra de una decisión. Es inconcebible. Este sacerdote, este sumo sacerdote, que se llamaba Abiatar, lo hizo. Obviamente no llegó a un buen final, dice aquí. Dios designó al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote debería representar de una forma más cercana a Cristo que cualquier otro sacerdote. La obra de cada sacerdote era un tipo de la de Cristo, pero el sacerdote común desempeñaba una obra solemne en el atrio y en el primer compartimento del santuario. Recordemos
que ellos tenían obras limitadas, porque el sumo sacerdote podía hacer lo que ellos hacían, pero ellos no podían hacer lo que hacía el sumo sacerdote. Dice, ok, pero el sacerdote común desempeñaba una obra solamente en el atrio y en el primer compartimento. En el atrio hacían las ofrendas y en el primer compartimiento ingresaban la sangre, nada más. No podían hacer otra cosa. Dice, mientras que el sumo sacerdote oficiaba no solo en el atrio y en el primer compartimento, como lo hacía el sacerdote común, sino que entraba solo en el santo de los santos o lugar. Ahora, aquí tenemos un versículo que nos habla de que el sumo sacerdote también podía hacer ofrendas, el holocausto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Ay, no es cierto, me equivoqué. No sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo por los pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora vamos a ver qué es lo que hacía el sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver, tenemos un versículo que sí nos habla de que Aarón, no sé si está más adelante o me lo salte, pero ese versículo nos dice que Aarón oficiaba en el altar del holocausto, que es el altar que estaba en el atrio, el altar de bronce, donde se sacrificaban las ofrendas como de los corderos, las tórtolas, etc. Era imposible para un hombre realizar todo el trabajo del santuario que tipificaba la obra de Cristo. Y por esa razón había una compañía de sacerdotes comunes que asistían al sumo sacerdote. Ha sido siempre una norma que el oficial de más alto grado puede hacer el trabajo de sus subordinados. El sumo sacerdote ofrecía ofrendas quemadas en el atrio, ofrenda por el pecado en el primer compartimento. Recordemos que todas las notas, a menos que tengan una cita de otro libro, son del libro La Cruz y su Sombra. Aquí yo lo puse añadido por mí. También celebraba las fiestas. Pero Pablo habla del sumo sacerdote haciendo ofrenda, Pablo habla del sumo sacerdote ofreciendo las ofrendas por el pecado, donde la sangre era llevada al santuario. Aquí está. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados afuera en él. Ok. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, continuamos. En las ofrendas por el pecado, por los sacerdotes y la congregación, la sangre era tomada dentro del santuario. Parecía muy normal. Bueno, aquí vamos a especificar qué quiere decir la sangre era tomada, ¿verdad? O sea, la sangre era tomada no quiere decir que bebían la sangre. Era tomada en el sentido de tomar algo, de agarrar. Era tomada, se llevaba al santuario, al lugar santo, y se asperjaba con el dedo 7 veces la sangre sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí quedaba el registro del pecado. ¿De acuerdo? Eso quiere decir. Parecía muy normal que el sumo sacerdote ofreciera las ofrendas por el pecado en el lugar de los sacerdotes comunes por toda la congregación. En la mayoría de las ofrendas por el pecado, la carne era comida en el lugar santo y la sangre no era tomada, o sea, no era llevada al santuario. Mientras el sumo sacerdote podía efectuar cualquier trabajo en el primer compartimento, lo que los otros sacerdotes también podían hacer, existía un servicio diario en el primer compartimento del santuario que no podía ser realizado por ninguna persona a no ser el sumo sacerdote. Nosotros ya estudiamos esto y sabemos que solamente el sumo sacerdote podía quemar incienso en el altar de oro que estaba en el primer
compartimento, atrás, bueno, adelante del velo, justamente en el mismo lugar, más bien a la misma altura que estaba detrás del velo el arca, y fuera del lugar santo estaba el, el altar de bronce. O sea, era una línea que llevaba, estaba así designado por Dios, que así tenía que ser. Entonces, en este altar solamente podía oficiar el sumo sacerdote. Ahora, aparte de ese trabajo, solamente el sumo sacerdote podía prender las lámparas del candelabro de 7 brazos. Solamente. Nadie más podía hacerlo, ni cortar los pábilos. No lo podía hacer nadie. Esa era una obra sumamente sagrada que solo el sumo sacerdote podía realizar. Aquí ningún otro sacerdote podía tocar. Muy bien. Cada mañana y cada tarde, 2 veces al día durante todo el año, el sumo sacerdote oficiaba en el primer compartimiento del santuario. Él lo hacía en la mañana y lo hacía en la noche. ¿De acuerdo? No podía quedarse el altar del incienso sin la ofrenda de olor grato. ¿Qué simboliza este incienso que es de olor tan maravilloso, era elevado a Dios en ofrenda de olor grato? ¿Qué simboliza ese Las oraciones, incienso? las Díganos, or- hermano. las oraciones Las oraciones, ¿de quiénes? del pueblo, de De nosotros. nosotros también. Exactamente. Así de hermoso y de precioso y de ese aroma tan agradable. Es para Dios la oración de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios, Él lo recibe como un olor grato, algo que hace que se sienta feliz, que se sienta agradable. Porque a nuestro Dios lo que más le gusta es estar cerca de nosotros. Por eso nos dio la posibilidad de orar todo el día y nos dio la posibilidad de estar todo un día completo con Él cada semana. Porque para Él nosotros somos como ese incienso cuando se enciende, agradable. Cambia nuestra atmósfera cuando tenemos ese olor rico, ¿verdad? Agradable. No tengo idea de cómo pudo haber sido y además está prohibido replicar ese olor, pero debería ser un ambiente celestial. Y entonces cuando nosotros oramos, estamos nosotros siendo llevados a la presencia de Dios. Dice en un versículo de Hebreos, ¿quién quiere decir algo? Tú acabas de decir que está prohibido replicar el aroma de los inciensos de lo que estaban, de los que se quemaban ahí en el lugar santo, en el lugar. Sí, sí, está Ah, prohibido. sabía eso. Sí, sí, está totalmente prohibido. De hecho, la mezcla está en la Biblia y ahí nos dice de lo que llevaba y, y dice que no puede ser replicado por nadie, nadie tiene permiso de replicar esa mezcla. No podía ser. De hecho, está sancionado en Éxodo. Cuando Dios le da a Moisés esta, pues las indicaciones para que se hagan las ofrendas en el altar de oro, ahí lo dice, que nadie puede replicar eso. Entonces, debe ser un aroma celestial, un aroma divino, que a nosotros no nos deja aquí en la tierra. Dice el versículo, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? No dice, háblale al Señor Jesucristo para que Él baje. No, él dice el versículo, acércate.
al trono de la gracia. ¿Quién está sentado ahí? Pues bueno, está ahí nuestro Dios. Pero nosotros somos elevados, hermanos, hasta Dios. Le encanta recibir. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro creador, es nuestro salvador, es nuestro sustentador, es nuestro amigo, es nuestro padre, es todo en nuestras vidas, hermano. Hay alguien que tiene nuestra hermana Blasida, tiene en su WhatsApp, dice, Jesús es mi todo. Y realmente, hermano, cuando nosotros entramos al santuario por fe y nos damos cuenta de lo que es para nosotros, Él es nuestro todo. Que entregarle 1 hora, 2 horas, 3 horas, hermanos, es poco. Deberíamos entregar toda nuestra. Esa es nuestra necesidad. Es mi necesidad. Dice aquí, cada mañana y cada tarde, 2 veces al día, durante todo un año, el sumo sacerdote oficiaba en el primer compartimento del santuario. El servicio que coronaba todo el trabajo y todo el servicio del santuario de todo un año era el 10º día del 7º mes, cuando el sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Sobre su pecho estaba el pectoral con las piedras donde estaban inscritos los nombres de las 12 tribus, tipificando a Cristo nuestro sumo sacerdote. Ese día, este día de expiación, este día que era del 7º mes, el 10º día, ¿qué representaba? ¿Cuál es el antitipo de esa fiesta? El 10º mes, El 7º mes es el día 10º el, del 7º mes, El día que de es ¿cómo? el expiación. día El de de expiación. Ajá. ¿Cuál es el antitipo de este día de expiación? Es el la limpieza del santuario. El 22 de octubre de 1844, cuando el Claro, Señor ahí empieza. Jesucristo entra al lugar santísimo. Eso simboliza este día de expiación. Y aquí Stephen Haskell nos está diciendo que este día es el que corona todo el trabajo de un año, porque ahí se cierra el año el año judío, con esa fiesta tan importante. Porque, queridos hermanos, ese día ellos quedaban limpios de pecado, humillaban su vida, hacían un examen de conciencia y le pedían perdón a Dios. Y Dios los aceptaba. Eso debemos aprender del pueblo judío, a humillar el corazón, a arrodillarnos y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, transfórmame, porque soy esto, esto, esto y esto. No debemos ser así. Debemos ser transformados, limpiados y purificados. Y debemos buscar recibir las ropas blancas como las recibió el sumo sacerdote Josué, cuando el Señor dijo, quitadle esas vestiduras viles. Entonces, nosotros cuando nos arrodillamos, nos son quitadas las vestiduras viles. Cuando nos arrodillamos a pedir perdón por pecados específicos. No son pecados generales. Señor, perdóname por todos mis pecados. Sí, el Señor dice, sí, claro que sí. Yo tengo una lista aquí. ¿Cuál es el que quieres que te perdone? Perdóname todos. No se puede. Tienes que elegir. Y si quieres que todos te sean perdonados, entonces pide perdón por cada uno de ellos. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a pedir perdón por cada pecado.
Bien. ¿Me El permite, hermana? Dígame, hermano. Buenos días, hermanos. Esto es tan importante que es verdad que debemos pedir perdón. Estamos viendo lo importante que hace Jesús en su papel de sumo sacerdote y que no falla. Y también quiero que ustedes lleguen a pensar que nosotros estamos allí, que nosotros tenemos que ver con todo esto del tabernáculo, el santuario. Quizá nosotros lo vemos de manera de los años atrás, todo lo que pasó, pero nosotros somos sacerdotes, hermano. Nosotros tenemos que tener responsabilidad sobre lo que hacemos, decimos, e incluso lo que vestimos. En 1 Pedro 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Las cosas de Dios que nos pertenecen a nosotros, que Dios nos ha dado. Tenemos que tener responsabilidad en santidad. A través de lo que nuestra hermana nos está enseñando, vimos el pecado de Abiatar, etcétera, ¿no? Los hijos de Elí, y cómo fueron muertos. Por causa, uno, de haber hecho fuego extraño y después de haber vendido, pues, todo ese rito. Se trata de cosas de Dios. Y ellos tenían que tener santidad. Pero ellos bebían, tomaban, hacían lo que querían y no ponían santidad en las cosas de Dios. Nosotros somos sacerdotes, hermanos. Y no es solamente el hecho de pedir perdón o arrepentirse, sino debemos mantenernos sin pecado. Debemos ser santos. O sea, la tribu de Leví y los descendientes de Aarón eran los encargados de hacer todos los ritos y ceremonias en el santuario. Habían sacerdotes y un solo sumo sacerdote, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús hoy en día. Pero nosotros somos los sacerdotes, los encargados de las cosas de Dios. Pero Bien. todos tenían que ser santos. Nadie podía no tener esa vestimenta de lino fino blanco. O sea, todos tenemos que estar justificados por la fe en el Señor Jesús, limpios de pecado. Y debíamos conservar esa limpieza, esa purificación que había costado la sangre de Cristo. Si hoy nosotros no somos responsables de esas verdades que nosotros conocemos hoy, seremos culpables, hermano. Por eso quería llamarles la atención con respecto a una vía de santidad que llama el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y varios de los personajes bíblicos que nos llaman a tener santidad hoy. Entonces es una responsabilidad de nosotros, somos comprados con la sangre del Señor y cada uno de nosotros somos sacerdotes del Señor. Ay de nosotros si no estamos realizando lo que el Señor nos ha dicho, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes. También, hermano Juan Carlos, lo que nos ha dicho nos tiene que llamar a una reflexión, porque hemos sido aceptos en el amado, en la sangre del Señor Jesús. Muchas gracias. Bien, dice, tipifican, bueno, entonces dijimos sobre su pecho estaba el pectoral con las piedras donde estaban inscritos los nombres de las 12 tribus, tipificando a Cristo nuestro sumo sacerdote. En la medida que Él intercede por nosotros individualmente y confiesa nuestros nombres, a medida que ellos aparecen delante de Dios en el juicio. Ahora vemos los tipos. Los sacerdotes eran llamados por Dios. Y el antitipo es que haya alguien que ha sido escogido por Dios. Veamos los versículos. En el llamado por Dios, dice, y tú haz llegar a ti a Aarón tu hermano y tus hijos consigo de entre los hijos de Israel
para que sean mis sacerdotes Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura. Ahora, en Jesús nos dice, por tanto, hermanos santos, ¿a quiénes les está hablando? A los santos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Creo que, hermanos, nosotros nunca llamamos a nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo lo hace. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le instituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa, porque tanto mayor gloria que Moisés es este es estimado digno, está hablando del Señor Jesucristo, cuanto tiene mayor dignidad que la casa que la que edificó. Ahora, en el tipo el sacerdocio pasaba de padre a hijo. Y también en el antitipo, Dios, el Padre, se lo dio al Señor Jesucristo. Y aquí no hay necesidad, hermanos, de pasárselo a nadie. El jueves, preparando para mi viaje dominical. ¿Vale? Díganos, hermano. Hermano, díganos. ¿Quién iba a hablar? No se entendió nada lo que dijo el No, lo que pasa hermano. es que se prendió una cosa y empezó a hacer ruido y la apagué. Ah, ok. Bueno, Pero nada no hay más. problema. Bien, entonces estaba diciéndoles que no hay necesidad porque Dios elige al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y el Señor Jesucristo no muere. No tiene necesidad de pasarle el sacerdocio a nadie porque Él es Dios y es eterno. Entonces, toda la obra que se requería que Él hiciera, Él la hace. Él hace esa obra maravillosa. Bien, entonces vamos a continuar. Dice aquí, en el tipo y las vestimentas santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Y a nuestro Señor dice, de nuestro Señor Jesucristo dice, y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él no necesita pasarle el sacerdocio a su hijo, no lo necesita. El sumo sacerdote hacía la expiación típica al final del año de los servicios. Aquí el versículo que nos está dando es un versículo muy grande. Bueno, no es un versículo, son varios versículos. A ver, permítanme, hermanos. Aquí tengo solo los himnos. Acá también tengo puros himnos. Son las 9, hermana. Sí, ya este es el último, hermano. Pero ya no sé qué hice. Probablemente cerré la página donde nos habla acerca del servicio del lugar santísimo el día de expiación, pero eso lo vamos a ver en una fiesta, así que no nos vamos a preocupar. Vamos a ver entonces cuál es el antítipo de ese día de expiación. Cristo expía el pecado a través de su propio sacrificio. Y lo vemos en Hebreos 7 del 14 y 26. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Esto de que en las iglesias católicas dicen que convierten el pan en vino y cuando suenan las campanas, que el sacerdote baja a Cristo y vuelve a ser crucificado, etcétera, etcétera. Cuando yo era niña nos contaban muchas historias y decían que un niño santo, que nos decían, mi abuelita nos compraba libros de unos santos a tu edad. Y yo todo tenía que estar viendo que si era cierto o era mentira, que el niño abrió los ojos en ese momento y vio que de verdad estaba ahí, Cristo siendo crucificado otra vez. Y yo abrí los ojos y dije, pues yo no veo nada, ¿verdad? Será cierto. Y gracias a Dios que me puso eso en mi mente, que no me permitía creer todo lo que decía la iglesia por tradición, pues yo entendí en algún momento, porque Dios así lo quiso, que yo entendiera pues que todos eran mentiras. Y es un sacrilegio, es una blasfemia decir que el sacerdote crea a Cristo. Incluso ellos llegan a decir que el sacerdote es creador del propio creador del hombre. Eso es una blasfemia. Ok, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar los pecados. Bien, entonces, eso del sacrificio de la misa, aquí vemos que no. ¿Tú quieres? Pórtate, sí. Ustedes ven que no es necesario, porque el Señor Jesucristo solamente necesitaba morir una vez. Entonces, eso que hacen en la Iglesia Católica, nosotros aquí comprobamos que es una blasfemia. Bien, queridos hermanos, hasta aquí el estudio. Realmente este estudio, sí, nos lleva a nosotros por muchos caminos, muchas vertientes que nos hacen pensar la necesidad del cambio de vida. Creo que el estudiar santuario lo único que nos deja es esa necesidad como personas, como pueblo, de ser diferentes, de ser transformados. Queridos hermanos, que el Señor pueda crear esta necesidad en cada uno de nosotros. Bye, corazón. Entonces, que Dios pueda darnos ese cambio de vida y que nos permita vivir en santidad de hoy en adelante, que podamos hoy mismo empezar esa nueva vida que alguna vez iniciamos cuando nosotros conocimos al Señor. Si alguien tiene algún comentario, es el momento. Bueno, me parece que no tenemos comentarios. Vamos a pedir vamos a ver, ¿quién continúa todavía con nosotros? Vamos a pedirle hoy a la hermana Janet que por favor, nos despiden. Vamos a orar, hermanos. Maravilloso Padre de amor, tú que reinas y moras en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, querido Padre, porque pones en nuestro camino, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Y a la hermana Vero, querido Padre, que tú pones en su corazón hacer este estudio, Señor. Y tú pones a tus siervos, querido Padre, para que traigas a tu pueblo para el conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que trabajan en esta obra, Señor, el hermano Arturo, por la traducción de sus escuelas sabáticas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus siervos, Señor. Y te damos gracias por este hermoso estudio del santuario, querido Padre, que son tantos detalles que a veces cuando uno lee tu palabra, Señor, los pasa
desapercibidos, Señor, pero sabemos que tienen un significado. Te damos gracias porque nos trajiste al conocimiento de tu palabra, querido Padre, porque nos permites la luz, vivir y caminar en la luz y ser un pueblo diferente, querido Padre. Querido Señor, fortalece nuestra fe día con día, Señor, y permite que podamos, Señor, alcanzar la altura del varón perfecto, querido Padre. Que nuestras palabras, que nuestros pensamientos te alaben, Señor, todo el tiempo, Señor. Y que nuestra fe nunca falle a pesar de las pruebas que tenemos que pasar cada uno como cristianos, Señor. Señor, por favor, quédate con nosotros y ayúdanos, Señor, a terminar todas nuestras labores hoy para recibir tu santo sábado en tiempo, Señor. Que nuestra comida esté lista, nuestra casa esté preparada para recibir tu santo sábado, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, pues realmente es muy bonito poderlos ver todas las mañanas. Todas las mañanas que nos reunimos. Que el Señor nos pueda bendecir en este día. Que Dios nos pueda bendecir, que los ángeles estén a nuestro alrededor y que sintamos nosotros el gozo y que durante el día podamos ir repasando, acordándonos de las cosas que hoy aprendimos. Pues que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén, hermanita. Buenos días. Amén. Dios bendiga. Amén. Los que estén peinados, abran sus cámaras, hermanos. Yo no estoy peinada, así que pues, es que a mí, si no me baño, no se me aplaca el cabello. Yo tampoco estoy peinada. Estamos en días de labores. Sí, en la Que el limpieza. Señor los bendiga, hermanos. El Adiós. Señor los bendiga mucho en esta mañana. Ya se aplacó un poquito. Que Dios bendiga mucho, hermanos. Adiós, hermano. Mucho a todos. Adiós. Nos Dios les vemos bendiga. la próxima. Nos vemos mañanita. Que el Señor les Primero bendiga. Dios. Adiós. Hasta la tarde, en el culto. En el de culto, recepción de en el sábado. culto nos vemos. Que el Los Señor bendiga, les hermano. bendiga. Cierro la Amén. transmisión. Bye.